Espero que tengan su bebida favorita y su antojo favorito. Soy Silvana Gómez y les doy la bienvenida a esto que se llama Las Onces, un podcast producido por Relatores, contando historias. ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos? Cuando diga. Bienvenidos a Las Onces. Hoy tengo el gusto de sentarme a hablar con un gran amigo, entrenador, y que ha hecho parte de mi proceso como corredora, como runner. Juan Ariza, ¿cómo te ha ido? Bienvenido a Las Onces. Señorita Silvana, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Cuándo fue esa última vez que estuvimos en ese proceso que estábamos ahí como cuando tú estabas ya en tus primeros o segundos pasos de la corrida? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cómo así que tú y yo estábamos? Sí, La sí, última sí. vez que yo estuve en esta casa Sí. fue antes de supuestamente ir a Tokio a correr la maratón, ¿te acuerdas? Me acuerdo mucho, ya me acordé. Sí, hace un par de años. Exacto, les Sí. voy a hacer contexto. Juan y yo nos conocimos trabajando y ASICS me Ajá. llamaron y me dijeron, oye, ¿me quieres ir a cubrir la maratón de Tokio? Y yo, pues, obvio, vamos. Pues porque como periodista. Sí. Y luego me dijeron, no, mira, es que te vamos a inscribir en la maratón. Y yo, Tienes que ir a correrla. Tocaba claro, correrla. pero ahí hay otro contexto. Agustín ni siquiera había cumplido un año. Agustín Sí. tenía, ¿qué? Tenía como 6, 7 meses. Y yo, Y faltaba poco tiempo para la carrera también. No era Claro. un tiempo tan largo para la preparación. de la exactamente. Y yo nunca había corrido una maratón. Y cabe aclarar que Agustín tenía 6 meses, era Ujú. pandemia. Yo no estaba en Sí, un me estado acuerdo físico óptimo, maratón. Sí. pero pues regalado hasta un puño. Y no, ni siquiera eso es la oportunidad de, pues que uno le dicen, ¿quieres ir a Tokio a correr? Pues así sea gateando, pero A mí me dio terminamos. envidia. Yo voy a confesar que a mí me dio mucha Obvio, envidia. no, lo sé, lo sé. Me dio mucha envidia. Y ahí ASICS me dijo, listo, entonces está Juan para que te entrene. Sí. El reto era en 3 meses entrenar maratón. Ujú. ¿Lo hicimos o no? Un poco la maldita sea, pero lo Se hicimos. hizo lo que se podía hacer en ese tiempo, exactamente. Exactamente. Y pues con unas expectativas justas de lo importante era terminar. Sí, sí. Ir a Tokio, pasarla muy bien y Exacto. terminar la carrera. Y terminar- Recibir la medalla. Exacto, y decir, estuve en Tokio y corrí una maratón, así sea gateando. Que el carro, aunque en Tokio tiene una particularidad, es que si uno no cumple, uno no va cumpliendo el tiempo del reloj, Sí. sacan una cuerda y le dicen a la gente hasta acá va. Los van sacando. Los Es van sacando. impresionante, Es la sí. única que hace eso, Sí, ¿cierto? de acuerdo. Pero bueno, yo no sabía eso, me hubieran sacado, ¿sí o no, Juan? Yo creo que me hubieran sacado o me hubieran dejado como la señora que llegaba de último y hubiera salido en todas las noticias. Sí, de acuerdo. Así empezamos a trabajar, tú y yo. Pasó algo muy triste y es que pandemia, Japón todavía no había abierto las fronteras Sí. para extranjeros y ese entrenamiento de ese maratón pues no se cumplió porque no corrí la maratón de Tokio y vine a correr una maratón Ujú. como 1 año y medio después. Sí. Pero ahí entra un tema, Juan, y es la invitación por la cual estás hoy, y es que tú eres pues entrenador de running, Sí. pero ustedes no sabían, estudió periodismo, comunicación social, trabajó en radio. Es otra cosa en común que tenemos los dos. ¿de Mira acuerdo? tú, Sí, sí, sí. ¿cómo te fue trabajando en radio antes de volver a la corrida? Creo que la radio es un mundo muy apasionante. Realmente las personas que decidimos o nos gusta eso es porque lo disfrutamos bastante. Sí, amor al arte. Amor al arte, sí. Algunos entendieron eso, pero sí, amor al arte. Ese amor al arte es lo que me hace pensar en ese momento que quería estudiar comunicación social, me gradué en la Javeriana de Comunicación Social. Cuando uno está en cierto semestre uno escoge unos énfasis. Yo escogí producción radiofónica. Tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en Radioactiva. Duré 1 año largo trabajando. Esa era la época de, seguro tú todos los conoces, Marchena, Alberto Marchena, Montoya que sigue todavía al aire, Tato Cepeda, Pacho Cardona. Ese fue el momento donde yo estuve trabajando con ellos. Ajá. Luego hago una pequeña pausa y empiezo a hacer algo con 40 principales y algunas apariciones en La Mega. Cosas muy pequeñas, yo quería al final vincularme. La vida hizo que después de 2 años y medio de estar buscando como una oportunidad para continuar en el medio, las cosas no se dan y me doy cuenta también que la radio es bastante exigente en términos de ambiente, de horarios, y era un desgaste importante. O te levantas a las 5 de la mañana para venir al programa de las 6, o te toca venir 8 horas seguidas a estar en un computador y producir, o Así hacer el es. turno bombillo. Mire, yo tenía un turno y un programa que se llamaba El Correo de la Noche,
Sí. de lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, y yo tenía que estar en El Gallo, en la producción del Gallo de Radioactiva, a las 6 de la mañana. Sí. Entonces eran 5 horas en las que yo tenía que ir a mi casa, dormir, descansar y volver nuevamente. Dormir porque Pacho seguramente mandaba una canción que tocaba sacar para estar a las 6 de la mañana listos. Tal cual, ese fue mi paso por la radio, pero eso es una de las cosas que también tenemos en común, y es sí, ese fue un tema que me gustó mucho. Creo que al final de la radio uno aprende muchas cosas, Sí. y al final lo que uno vive y en ese mundo lo puede practicar en otros temas. La comunicación es muy amplia, y la radio Claro. y todo esto le ayuda a uno para... Bueno, jamás me imaginé yo estar hoy en día en lo que me encuentro, pero creo que ese paso por comunicación, por radio, le abre a uno posibilidades de, no sé, de experiencias con marcas, de trabajar con personas, de relacionamiento. Entonces creo que Sí. fue un mundo y una experiencia chévere. Pero estoy hablando que eso fue hace muchos años, no hablemos de años. Fueron años. Pero quería hacer como ese contexto de la radio, pero yo creo que como muchas de las personas que trabajamos en ese medio nos dimos cuenta que es difícil Sí. y hay un momento en el que uno tiene que hacer como pivot y encontrar otra carrera. Sí. ¿Cómo llegaste tú al mundo del deporte, del running y de algo muy específico y es el tema del coaching? No solo como entrenador físico, sino también como coaching de vida y mental. Sí, de acuerdo. Pasa el mundo de la radio, sigo trabajando en comunicación organizacional por años y paralelo a esto empiezo a hacer consultoría. O sea, siempre fui independiente todo el tiempo Ok, y empecé muy a inteligente. facilitar charlas, talleres con empresas, y yo creo que la vida uno lo va llevando en el momento que tiene que llevarlo a un punto de inflexión, un punto de cambio, un punto de muchas cosas se juntaron y llegó un momento en la vida donde yo decido y necesito un cambio en general. Y lo primero que hice fue, antes del deporte entró el coaching a mi vida. Yo he hecho deporte, colegio, universidad, pero nada estructurado. Pero decido hacer una certificación como coach y es una certificación para ser coach personal, coach ejecutivo, es decir, en coaching en general, dura 2 años y eso me mostró, creo que mi peor versión para encontrar la mejor. Claro. Y esas certificaciones y esas formaciones le ayudan a uno sobre todo a eso. Ahí, cuando yo hice eso, entendí que había descubierto realmente mi pasión, que por ahí estaba en acompañar a personas en procesos de cambio. Pero tú no puedes acompañar a una persona en proceso de cambio si tú mismo aún no has hecho ese proceso de transformación. De acuerdo. Entonces, eso duró casi que 3 años. 3 años que me dieron muchas vueltas en la vida y una de esas vueltas fue alguna vez llegar a una conversación entre amigos, amigo del colegio de toda la vida, me dice, voy a correr la maratón de Medellín. Yo creo que en ese momento ni sabía cuál era la distancia de la maratón, seguramente. Y, sí, seguramente como la mayoría de personas que no corríamos... de 10K. Exacto, para una maratón es una carrera. Sí, sí. Y la gente dice eso, voy a correr la maratón de Medellín, pero se inscribió a los 5K. Y ahorita hablamos de esas diferencias. Total. Pero está bien ese punto de ignorancia completamente válido. No pasaba nada, yo hacía deporte de cierta forma, pero mi ambiente, mi entorno no era tanto deporte en ese momento. Y él me hace la invitación y yo le dije... ¿Para correr pues, maratón? Para correr maratón, faltaba tiempo todavía, era un febrero y era Medellín septiembre, tenía meses para hacerlo. Mariquis, ¿tú te mandaste de una a correr maratón? Pues yo había corrido medias maratones y 10K, pero jamás una maratón. Ah, ok, pero si habías corrido antes. Había corrido algo antes, sí, había corrido algo antes. Okay. Pero 10K, yo creo que eran 10K, Sí. la carrera de Avianca, cosas de ese estilo, Sí. que uno entrenaba juicioso y llegaba faltando 2 semanas, quiero ir a correrla. Y se ponía la camiseta ¿Cómo y así? iba a ir a correr. Yo corrí más de una vez y una amiga me decía, tú no entrenas, y yo, ¿qué? ¿Una para qué va a entrenar? Faltando Uno llega y 15 días. corre. Faltando 15 días. Así es, así es. Qué responsabilidad. Y en ese proceso, cuando tengo la oportunidad de decidir hacerla, ¿qué pasa? Yo empiezo a mirar cómo en ese proceso de preparación entré a un equipo, alguien me entrenó en su momento, o sea, fui responsable y dije, no, esto no es, Claro. esto necesita de alguien que sepa este tema. Sí. Y yo creo que en el momento que cruzo esa primera maratón, me doy cuenta efectivamente que podía unir el coaching con el deporte Chévere. para dedicarme a algo para mi vida. Entonces fue esa la historia que hizo que yo alguna vez corriera una maratón, año 2017, y empecé a mezclar las dos cosas, los dos mundos, el coaching y el deporte. Chévere. Y ahorita pues tienes tu equipo, que además se llama Mental Training Sport, ¿cierto? Y hay algo muy especial acerca de este equipo, Juan, y que a mí me gusta mucho, que además hice parte de tu equipo de entrenamiento, y es el enfoque mental en el deporte. Sí. Porque, claro, toda la gente que hace deporte en general, no lo vamos a poner únicamente en el running,
pues uno asume, pues toca ir, practicar el deporte, está el fortalecimiento, ya ahora sabemos por las redes sociales, la nutrición, Todo lo que toda la existe, cosa. todas las opciones que hay, de Exacto. acuerdo contigo. Y los Sí. zapatos y todo, ya, Sí. toda la vaina. Pero el tema mental Juega un papel fundamental. juega un papel muy, 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 muy Y- importante. Mira, el tema mental, yo creo que en un 80% es lo que te permite a ti finalizar con éxito una carrera. Claro, que además, yo me acuerdo de un amigo mío, la primera, él fue de los que llegó a empezar a correr y se Sí, mandó de una sí, maratón. Sí. La esposa nos mandó a hacerle Ajá, como me acuerdo. mensajes y todas las cosas. Y me acuerdo que yo a Santi le escribí las carreras, no sé, además me acuerdo mucho de ti porque tú también lo dices, las carreras no se acaban con las piernas, sino Ujú. con la cabeza y el corazón. Así es. No importa la carrera, porque es que el reto pueden ser 5K, el reto pueden ser 10, 21, Lo una que maratón, sea. una ultramaratón, lo que sea. Esa preparación de la mente Ujú, es muy, muy, muy importante, ujú. porque la gente lo da como tan, como por sentado. Yo creo que hay un desconocimiento muy grande hasta que uno empieza a enfrentarse a lo que significa correr. Ujú. Y hacer una carrera no es solo el día de la carrera, sino Claro. levantarse todos los días a entrenar. Cuéntame tú en tu proceso de entrenamiento, ¿qué tan fácil era para ti cumplir con esas sesiones? ¿Cómo era esa experiencia tuya inicialmente? Porque luego en la de Tokio, Sí, en general cuando estabas, había que prepararlo, pero ¿cómo era esa experiencia de digamos que levantarse? yo nunca había tenido, mi proceso, digamos, de entrenamiento siempre ha sido como Sí. diferente al del resto del mundo, porque siempre he sido como toda autodidacta y voy aprendiendo con calma, voy a mi tiempo, como que no me he afanado. De hecho, creo que he ido más lento de lo que he debido, Ujú. pero eso me ha llevado chévere, pues como un camino chévere. Pero para Tokio en particular, que Agustín estaba bebé, Sí. pues todavía se levantaba 2 o 3 veces en la noche, yo no dormía igual. Yo tuve que ser muy sincera contigo y decirte, marica, yo no voy a correr todos los días. No, hasta acá puedo. Es No que voy a poder, que eso también es súper importante uno hablar con esta honestidad y que si su entrenador no se lo respeta, pues cambie de entrenador, porque pues también Ujú. cada persona tiene su estilo de vida. A mí me tocaba dejar a Agustín durmiendo las siestas, Ujú. salir a correr, yo lo revisaba por el reloj, si el chino se despertaba, yo era, hasta acá llegó el entrenamiento y me iba para mi casa. Sí. Fue difícil. Creo que en algún momento, o sea, sí estaba lista y tenía el reto. Y me acuerdo que no pude ir a Tokio, me ofrecieron ir a Los Ángeles y como paré, se me bajaron las defensas. Yo creo que me dio COVID Ujú. y no fui a Los Ángeles. ¿Tú estabas montada en ese viaje de Los Ángeles? Claro, a mí me dijeron que tú y yo íbamos a ir a Los Ángeles. Sí, yo terminé yendo y yo no sabía que tú estabas ahí. No me Claro, acordaba. Ok. y me acuerdo que me tocó ser muy sincera. Así como dije, a la maldita Pobre. sea, me voy para Tokio, me tocó ser muy sincera con mis expectativas, con mi salud, con mi cuerpo, con todo. Y a Los Ángeles no pude ir. Ujú. Y mi primera maratón se vio embolatada durante un muy buen Tiempo, rato ya. porque había otras prioridades, Es había que otras cosas. de eso que acabas de decir, que es como lo que me hizo entender también que nosotros al final cuando acompañamos a personas en procesos de entrenamiento, tenemos que entender cuál es su realidad. Y cuando digo su realidad es Claro. conocer su entorno. Digamos que la filosofía de Mental Training Sport de MTS es generar balance personal y rendir en diferentes áreas para maximizar el potencial. Ujú. Entonces es saber que cada uno de nosotros tiene un trabajo, tiene una vida, un esposo, una familia, una serie de responsabilidades Ujú. y es fijar unas prioridades que te permitan a lo largo del tiempo poder a esa persona acompañar en el proceso. Entonces la idea justamente es, primero, tener un encuentro inicial donde yo te conozco y te conozco un poquito más de tu vida. No todas las personas están abiertas para ese proceso. Hay personas que simplemente les interesa que uno los acompañe, les deje su entrenamiento estructurado, ellos lo siguen y ya está. Pero los que permiten tener apertura y te cuentan un poco más de su vida, hace que el proceso sea mucho más llevadero y positivo posible, porque estás entendiendo que según la disponibilidad de esa persona, yo como entrenador me acomodo un poco a esa disponibilidad tuya, pero fijamos las expectativas. Tu objetivo deportivo que tienes, tus expectativas, deben estar alineadas con un tiempo de trabajo de entrenamiento. Entonces, Claro. eso es lo que hace la diferencia y por eso digamos que el tema mental juega un papel fundamental. A mí me gusta tener conversaciones con mis deportistas en los entrenamientos, en los espacios sociales que compartimos, porque también nosotros tenemos como un contexto social que me parece muy importante tener en cuenta y es, al final eso hace parte de la historia. O sea, Claro. y te digo algo que de pronto nadie lo vaya a oír en este momento, pero nosotros también el contexto social es muy importante. Tenemos encuentros sociales, tenemos Sí. algo que se llama Lifestyle MTS, de fin de semana tenemos uno casualmente y es un espacio social, un brunch, compartimos, hacemos algo, hacemos una fiesta a fin de año.
dirá, pero ¿cómo así? ¿Usted comparte un espacio de fiesta con sus Buenísimo. deportistas? Sí. De hecho, eso lo hablamos también alguna vez, que yo tenía un matrimonio y yo te dije un poco con miedo, tengo un matrimonio, puedo ir y pues uno puede ir a un matrimonio y darlo todo o cuidarse, digamos que yo en ese matrimonio también estaba lactando y tal y no me iba a poner, pero bailé toda la noche y me tomé un par de cervezas hasta que dije, bueno, ya no más porque mañana me toca salir a correr. Pero tú me dijiste, vaya al matrimonio y goces el matrimonio, Ujú. porque también creo en ese equilibrio. Balance. ¿Te ha Total. pasado que llega gente que se raya la cabeza de solo querer pensar en running, en cómo va a funcionar la carrera, en que solo voy a correr todos los días, en que solo voy a comer estas cosas, se me acabó la vida social? Yo creo que sí, he tenido oportunidad de acompañar a personas un poco por ese camino, Ujú. pero esos procesos al final creo que no son sostenibles a lo largo del tiempo. Sí, no. Todo extremo al final lo lleva a uno después a un vacío, lo llamo yo, porque después de darlo todo, de exigirse, tanto el cuerpo como la mente necesitan un proceso de recuperación y de descanso. Es Claro. bueno desconectarse de un proceso de entrenamiento exigente de una maratón, tomarse un aire, unos días, una semana, quizás dos, descansando en otro tipo de planes, cogiéndola suave. Pero llevar ese extremo, digamos que yo como entrenador, digamos que no estoy de acuerdo tampoco en ese sentido, porque al final, pues, que tiene de malo también tener un poco de equilibrio. Si yo Claro, estoy bien en mi vida personal, en mi trabajo, si yo rindo en mi casa, estoy contento con mi parte emocional, pues el entrenamiento va a salir mejor. claro. Pero si yo en mi vida tengo revueltas muchas cosas y mi mente no está bien y estoy estresado, el entrenamiento no va a salir bien. Entonces, por Claro. eso es importante ese equilibrio. Con Andrés Ramírez en otro episodio hablábamos de esas expectativas que Sí, la gente tiene y él a mí me decía, ¿tú quieres ser la más rápida? Y yo, no, me decía, entonces hay algunas cosas que tú no tienes por qué estar haciendo porque es innecesario. sí. ¿Cómo se trabaja ese tema en tu equipo personalizado Ujú. de las necesidades de cada uno? Porque claro, es un equipo. Sí. Ustedes además son un equipo que es bien social, que me parece Ujú. que es chévere porque la Ujú. gente ya no se vuelve únicamente competencia, que yo le tengo cierto... A mí no me gustan los equipos porque se vuelve un poco Sí. competitivo. Ustedes es como un parche. Sí, has visto, han habido por ahí algunas publicaciones y TikToks inclusive que hablan que las nuevas aplicaciones de citas ya no son las aplicaciones sino Ah, los equipos. Strava es el nuevo, sí, de acuerdo. Literal, tal cual. Entonces, cuando tú me preguntas cómo es ese proceso para llevar esa individualización Mm. digamos, de cada deportista, es definir en la primera charla con el deportista expectativas, por un lado, qué es lo que Ajá. usted quiere, hacia dónde quiere ir, Pero tú los puedes aterrizar. siempre. O sea, que yo te Es mi diga, mira, mi responsabilidad. bebé tiene 6 meses, pero quiero clasificar a Boston y nunca he hecho una maratón. Exactamente. ¿Tú Entonces, ahí qué me dirías? lo primero es, ven, sentémonos con calma, ¿por qué quieres clasificarte a Boston? Amiga, Estás date en un cuenta. proceso. No, la verdad es que hay que fijar las expectativas, es lo primero. Entonces, nos conocemos, me cuentas qué quieres, organizamos un calendario deportivo en función del tiempo que tenemos Claro, y tú me cuentas, uno, un poco cuál es tu entorno, dos, cuál es tu disponibilidad de tiempo a la semana, tres, claro. cuáles son los días en los cuales para ti es más fácil organizarte para entrenar. Todo eso yo lo tengo en cuenta Ujú. en el momento de la planificación para que yo lo llamo fijar unos acuerdos. Es como la primera Chévere. cita. La primera Claro. cita uno tiene que ser transparente y contar las cosas. De Acá acuerdo. estoy dispuesto a esto. Ujú. Si eso pasa correctamente en la primera cita, Anoten, porque hay gente que no lo hace. sí, hay que llegar a acuerdos, porque es que yo no le puedo exigir el día de mañana a este deportista algo que de pronto no fue acordado desde la primera vez, De acuerdo. ¿vale? Y él tampoco me puede exigir a mí, ejemplo, es que yo quería en esta primera maratón este objetivo en particular, clasificarme a Boston, Ujú. cuando es tu primera experiencia maratón, cuando tenemos 5 meses para la preparación, cuando una serie de cosas. Entonces, Sí. ese primer encuentro se rompe el hielo, se genera confianza, se generan unos acuerdos, y es lo que finalmente es el principio de coaching. El coaching como disciplina te permite acompañar a una persona en un proceso de cambio, tú te haces responsable, Claro. yo te acompaño, pero hay que fijar unos acuerdos. Entonces, ese es el Claro. primer paso. Y de ahí hacia adelante, la idea es que cada semana, cada uno de mis deportistas recibe un feedback, un seguimiento que yo les hago a través de la aplicación, Ujú. en donde miramos qué fue lo bueno o lo no tan bueno de esa semana deportiva y se va ajustando semana tras semana su proceso de entrenamiento. Claro. ¿Tú cómo o qué casos has visto de ese cambio de chip en las personas, en ese acompañamiento mental? Lo primero es que muchas personas llegan a un equipo realmente sin saber lo que significa casi que a veces Ok. entrenar con disciplina y con juicio. Ajá.
Entonces, cuando tú empiezas a ver una comunidad alrededor que está llevando un estilo de vida diferente a lo que tú vienes acostumbrado, Claro. y te das cuenta durante las primeras semanas que empiezas a ver cambios en tus resultados, las personas se empiezan a enganchar mucho más. Ok. Y es la mezcla perfecta donde encuentras personas aliadas alrededor tuyo que viven lo mismo, que participan de las mismas actividades, ves las mejorías y empieza también a jugar un papel fundamental y es cómo la mente realmente se convierte en tan importante que te permite o potencializar mucho más ese nivel que tienes o muchas veces te pone la barrera y te dice, no, pero ya para qué más, no siga, pare, que Claro. manera usted todos los domingos madrugando. Sí. Por eso la mente creo que juega un papel fundamental. Nosotros procuramos tener unos espacios que llaman mental talks, también con cierta periodicidad, donde hablamos de ciertos temas asociados a las creencias, hacia el coaching, Chévere. a cómo realmente la mente juega un papel fundamental. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que las personas se van dando cuenta y se van contagiando de eso que la comunidad hace. Ahorita, pues el equipo viene creciendo, pero ya digamos que hay una capacidad operativa que yo decidí dejarle un número. Sí, claro. Dejarle un número, porque para mí es muy importante tener en la cabeza los procesos de cada uno. Claro. Entonces ya limitamos los accesos ya hace varios meses, ya simplemente si una persona es inactiva, ingresa una nueva. Porque es un club cerrado. Es un club cerrado. Tal cual. Pero mira que ese tema me parece muy chévere porque a mí el año pasado me pasó, conocí a la que es mi entrenadora hoy en día, que es Sara Ordóñez. Sara, ok. Y me pasó con ella puntualmente, con su manera de hablar paisa, Sí. ¿no? Que Sara me cambió el chip. Y no es que las otras personas con las que, o sea, era un tema mío, que yo venía con una tara mental de yo no puedo, yo soy la que corre despacio, yo siempre he hecho el chiste que soy la señora de la ciclovía, pues que lo soy, y hay mucha gente de ciclovía que corre maratones y hay otras que no, pero pues, sí. no. Un día Sara me miró y me dijo, ve, pero vos puedes correr rápido, pero créetelo. Y yo, ¿cómo sé? Eso me hizo así y me cambió. Y ahí, eso fue en febrero, y en un mes dije, ¿qué hijo de putas voy a escribir a la maratón de Medellín? Sí. Pues, no, ¿qué más? Pero me parece muy chévere y me parecería cool que habláramos sobre la cabeza en las carreras. Porque, te voy a poner un ejemplo en la maratón de Medellín. Sí. Iba a correr con un amigo que el man ha corrido toda su vida, pero él estaba particularmente nervioso. Tuvo una carrera muy dura, muy difícil, no la pasó bien. Ese man se paleteó, no se acuerda la mitad de la carrera, o sea, la pasó mal. Y él, pues es el señor así mega entrenado. Yo, que ahí vamos, la señora ciclovía, tal, yo siento que llegué súper bien preparada, Sí. no solo físicamente, sino que yo durante la carrera, o sea, iba fresca, iba como gozándomela, pero justo antes hice una meditación, antes de arrancar la carrera, porque me estaba poniendo nerviosa. Sí. Y yo estaba utilizando la aplicación de ASICS en ese momento y vi ahí una meditación y yo, hágale, una meditación de 5 minutos. Y me gustó mucho que me dieron un mantra. Me dijeron, usted escójase un mantra a usted. Repítase esas palabras cuando la carrera esté dura. Y lo hice y me funcionó un montón. Sí. ¿Cómo crees que debe ser? Vemos que yo pues estoy compartiendo una cosa muy personal, pero tú que haces coaching, que tienes tu entrenamiento físico y mental con las personas que trabajan contigo, ¿cómo es ese acompañamiento, ese proceso? Porque uno en la carrera ya va solo. Sí, ya está. Entonces, sí, muy chévere. Tú exacto, ahí ya uno entró al ICFES solo. A ti, ahorita hablamos de tu caso porque sé que te ha pasado en varias carreras, pero ¿cómo lo has percibido con tus entrenados? ¿Cómo se dice eso? Con las personas que entrenas. Sí. Ese proceso mental en las carreras que pueden ser difíciles y que la cabeza hay veces lo bloquea a uno. Es que uno puede estar más preparado que un cumis, pero si la cabeza le dice a uno, te va a doler la rodilla y no vas a poder más. Y eso en las etapas finales de un proceso de preparación pasa. Mira que muchas personas llegan faltando 2 semanas, me está doliendo esto, pero muchas veces esos dolores ni siquiera son dolores reales, sino vienen desde acá arriba. Es real, a uno le empiezan a doler cosas. Sí. Entonces, desde la misma semana previa a una competencia, que hay varias cosas que uno puede hacer. Ajá. Lo primero es que durante esa semana de competencia hay un momento en donde hay que cambiar un poco el chip. Y cuando digo cambiar el chip es salirse un poco del tema del entrenamiento como tal y empezar a desconectar la mente y alimentarla de otro tipo de cosas.
Ok. ¿Por qué? Porque es la semana donde más vas a tener ansiedad. Digamos Sí. que la sensación de ansiedad de quieres correr ya, además que en esa semana ya las cargas son mucho menores, entonces empiezas a comer más y empiezas a estresarte con mayor facilidad. Mm. Entonces, lo primero es minimizar, digamos que todas las cosas que tú puedes controlar, hacer ese tipo de cosas. Lista de chequeo. Lo primero es, mira, me falta esto, esto, esto y esto. Saca una lista de chequeo grandísima del viaje, del itinerario, de lo que necesitas llevar, de la alimentación durante. Es decir, lo primero es sacar una lista y entender todo lo que te falta. Que no se me queden los geles. A mí para la maratón de Medellín se me quedaron el cargador. Sí. Yo no tenía con qué cargar el reloj, el celular, nada. Me tocó ir a un centro comercial y comprarlo. Era como, ¿y qué, con qué voy a Tal correr? cual. Y es eso, lo primero que debería uno hacer en esa preparación antes de una competencia es, digamos que si tú tienes muchas cosas en tu cerebro, tienes muchas cosas en qué pensar Claro. y te vas a distraer con facilidad. En cambio, si tú ya de tu cabeza te sacas esa lista de cosas que tienes que tener y realmente haces un listado, lo organizas, tienes todo eso, digamos que la ansiedad empieza a bajar. Empiezas como a entender Claro. que ya solté cosas en mi cabeza. Eso es lo primero, cambiar el chip y empezar a hacer una lista de chequeo de todas las cosas que tienes que hacer. Lo segundo es saber que hay cosas que controlas y que no controlas. ¿Qué puedes controlar? Primero, la confianza en tu proceso. Es entender que existe un proceso juicioso y es realmente creerse que uno se preparó. Claro, habiéndose preparado bien. Porque cuando uno llega también con ese tema, me preparé bien, pero en el fondo uno sabe que me preparé el 50-60% de lo que podía. Ahí ya hay un vacío que uno Claro. tiene que... Ahí ser muy toca claro. reajustar las expectativas. No puedes hacer un Exactamente. PR si solo hiciste el 60 o 50%, claro. Entonces, cuando tú ya realmente crees en ese proceso, se empieza a acercar el día de la competencia y empiezas a tener todo eso. Lo que tú me acabas de contar, el ejemplo de la meditación. Hay algo en coaching que se llama el despeje. Y básicamente el despeje es algo que uno puede hacer, una técnica que te permite reenfocarte en un momento de tensión y sacarte de un lugar y conectarte con otro. Y te pongo el ejemplo. Uno antes de una carrera está nervioso. El día que uno se levanta, uno ya está como con los pelos de punta un poco. Claro. Además hay emoción, hay nervios, hay angustia. Uh-huh. ¿Y qué es el despeje? Básicamente es una técnica en la cual primero empiezas como con unos ejercicios de respiración. Digamos que puede ser algo como una meditación, unos ejercicios de respiración, de empezar a tratar de poner tu mente en blanco, de empezar a soltar cosas. ¿Qué necesito soltar en este momento? Okay. ¿Qué cosas en este momento no me están ayudando a enfocarme en lo que necesito? Una vez tú sueltas esas cosas, mentalmente pueden ser 2, 3 cosas. No, quiero soltar la presión de saber que en una semana estaré trabajando o que de pronto no tengo la suficiente plata para estas vacaciones que estoy acá, lo que sea. Suelte lo que tenga que soltar. Sí. Identifíquelo y suéltelo en ese momento. Okay. Y una vez uno tiene la mente en blanco, lo siguiente es, ¿qué necesito creer ahora? ¿Qué necesito confiar? ¿Qué necesito hacer en este momento para recargarme de muchas cosas? Cuando tú sueltas lo negativo y empiezas a verbalizar lo positivo, ya tu mente también se empieza a poner a un nivel completamente diferente. Eso que antes te producía ansiedad, lo dejaste a un lado y en este momento ya estás enfocada en, ok, me preparé, Claro. estoy juicioso, voy a seguir mi plan. Es decir, cambias algo de ansiedad por pensamientos positivos. Claro. Y es, ok, ahora sí, estoy dispuesto y empezando antes de salir a la carrera. Y ahí entra la carrera, ¿no? Uno ya salió, hay gente que sale a la maldita sea y en la mitad de la carrera se funde, hay otros que arrancan despacio, hay otros que literalmente la ansiedad y la cabeza pueden hacer que a usted le duelan partes del cuerpo, le dé dolor de estómago, hay gente que le da diarrea, que le da vómito. Tal cual. Esto es un tema, o sea, la frase de me cagué del susto aplica en las carreras. Sí. 100%. 100%. Pasa. Le pasa a muchas personas y es normal, si a usted le pasa, es normal. Uh-huh. Pero es el tema de arranca. Estamos preparados, Juan, Sí. todo. Yo estoy lista, ya hice mi meditación, pero hizo más calor de lo que yo estaba esperando. Hizo más frío de lo que yo estaba esperando. Llovió, no llovió. A mí me pasa Sí. que a mí me gusta sentir el apoyo de la gente. Uh-huh. Entonces yo cuando estoy llegando empiezo a buscar a mi marido como cuando era chiquito y buscar a los papás. Sí. Y yo sé como, ay, ¿será que lo voy a ver? ¿Será que no está? Y eso me empieza como a... ¿A ti te ha pasado un par de, bueno, no sé, muchas veces me imagino, que vas en la mitad de la carrera y te fundes? Te puede dar el dolor de estómago porque uno no sabe qué se comió el día anterior, que el gel, la cosa, no se enferma, porque además sí, o sea, el cuerpo sí está al límite, no se puede enfermar. En la mitad de la carrera, ¿uno qué hace? Yo creo que una vez sale la carrera, siempre tiene que haber un plan. O sea, siempre en tu cabeza debe haber una estrategia de carrera, un plan a seguir. Digamos que en ambientes controlados tú deberías seguir un plan. Es decir, vas a correr tantos kilómetros a este ritmo,
vas a tener en cuenta, sabiendo la temperatura que supuestamente estaba, tienes que ir de esta forma, tienes que tener en la mente un plan, eso es lo primero. Y saber que ese plan obviamente puede cambiar en la medida que hayan cosas, factores externos que no puedes controlar y que te pueden alterar ese plan. Pero lo primero es, confía en el plan, para eso digamos que hay un entrenador, hay un equipo, hay unos números detrás, hay una lógica. Confíe y salga siguiendo ese plan. Pero tenga en cuenta también que durante ese plan pueden cambiar muchas cosas. Claro. Y pasa. Y pasa. ¿Tú Ahora, qué haces? ¿Qué has hecho? es que a mí me ha pasado de todo. He tenido oportunidades de muchas carreras que me han permitido saber que lo que yo tengo acá me permite reenfocarme y saber que en esos momentos de crisis uno siempre tiene que tener un plan B o un plan C. Y yo lo llamo los escenarios antes de una carrera, el realista, el optimista y el pesimista. Ok. Diferentes escenarios. Y entender si todo sale bien como yo lo tenía planeado. Chévere. Es este. Ahora, a uno más soñador, puede que ese día me levante mejor y pueda lograr esto. Y saber que si hay un escenario no tan bueno, es bueno también tener ese escenario identificado, porque si hizo más sol, si las cosas en mi nutrición no me sentaron bien, saber que eso es una posibilidad y no engañarse y decir, no, es que eso nunca va a pasar, porque el momento que te pasa una situación como esas y no la tenías en tu mente, te desconectas y ahí sí puede salir peor. Sí. Entonces, la identificación de los escenarios durante una carrera es válido. Ejemplo, yo ahorita, el reto que estaba haciendo de correr Boston y Londres... Se chifló. 2 maratones en una semana. ¿Se chifló? Pero lo hacen. Pero yo sabía que había un escenario soñador, había un escenario realista y uno no tan bueno. Pero digamos, en ese proceso que es un reto, que no es fácil, que además tú y tu esposa lo asumieron duros, ¿cómo fue eso? Porque Boston es una carrera, o sea, ambas carreras, Boston es muy específica en su altimetría, en el clima, tal, Londres era otra cosa. ¿Cómo fue hacer ese proceso de tener un desgaste físico, que yo creo que era el reto más grande? Así es. ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo crees que lo manejaron ambos? Eso era, mira, esa historia es bonita porque al final este reto, las cosas se dan en la vida porque tienen que darse. Y yo tenía el sueño y la oportunidad de poder estar con mi esposa en Boston, porque después de que ella hiciera Boston ya solo nos faltaba Londres y nos queda una en este momento que es la Maratón de Tokio. Y es decir, yo visualizaba que el próximo año, y ese era el sueño, y ahí vamos todavía en ese camino, los dos pudiéramos estar recogiendo nuestra medalla de las Six Majors juntos. Entonces para mí tenía mucho sentido poder compartir este Boston con ella. Y yo sabía que el proceso de preparación que habíamos hecho ambos era lo necesario para poderlo hacer. Pero una cosa es, venga que yo he corrido maratones durante un año varias, pero nunca una carrera con tan poco tiempo de recuperación entre una y otra. Y se supone que la carga no debe ser tan alta con tan poco tiempo de diferencia. El cuerpo necesita un tiempo para recuperarse y poder enfrentar la siguiente maratón. Claro. La primera maratón de Boston, sabíamos los dos que era una carrera compleja. Yo ya la había hecho varias veces y sabía que era compleja. Ella nunca la había corrido. Nunca la había corrido. Le diseñé un plan de carrera acorde a la manera en el proceso juicioso que llevó. Yo le dije, igual, esta carrera, sobre todo la primera vez, hay que disfrutarse el plan de estar ahí. Claro. Y yo creo que eso también hizo de pronto que la presión que uno puede sentir por un tiempo como que se vaya a un lado. De hecho, ella puede que la haya disfrutado un poco más que tú, porque era la primera vez que estaba en Boston. Yo la sufrí, yo la sufrí. ¿Por qué? Y la sufrí porque las condiciones externas claro. hicieron que tuviera que irme más al escenario menos favorable al que yo tenía en mi mente. ¿Sí? Eran 3 escenarios. El soñador, que era un tema que yo decía, pero yo creo que puedo hacer esto. El realista, al final si las condiciones no hubieran cambiado, ese era el realista. Y el pesimista un poco empezó a hacer calor, la altimetría obviamente siempre ha sido una altimetría compleja, pero hizo que en algún momento en la carrera, cuando yo estaba llegando a la media maratón, yo tomara la decisión de bajarle, claro. Necesito tranquilizar mi mente. Que esa parte es súper difícil, ¿no? Porque uno va embalado y para uno bajar el ritmo o hasta caminar para muchas personas es difícil. Es como que uno se está defraudando a uno mismo, ¿no? Sí, porque mira, yo Boston lo había hecho 2 veces antes. Yo salgo de los corrales de adelante y tengo la oportunidad de ir pasando personas. Claro. En esta oportunidad fue muy diferente. Yo salí del corral de adelante. Y te iban pasando. Y me iban pasando. Entonces ahí mi mente tuvo que también como que ser un tema de, venga que esta experiencia al final le está sumando algo a su vida y tenía que vivirla de esta forma. Y termínenla con responsabilidad. Ese fue el tema que yo me dije a mí mismo y dije, disfrútese la carrera como de pronto no se la ha disfrutado en otras oportunidades por estar pensando únicamente en el tiempo. Chévere.
Y fue una lección que también creo que llegó a mi vida en ese momento, me llegó el momento, el tema más pesimista de todos los escenarios que yo tenía por las condiciones externas, pero tenía que afrontarlo. Pero dentro de lo pesimista resultó siendo una carrera difícil, pero la viviste desde otro punto de vista que también te puede servir como ejemplo y como vivencia para más adelante. Total, y es que ahí sí como dicen, los números detrás de una planificación deportiva no mienten. Claro. Mi hermano también es entrenador del equipo, yo me senté con él a mirar mis números y mis números estaban diciendo que el tiempo que yo podía hacer era finalmente el tiempo que hice, no en Boston, sí en Londres. Okay. Entonces uno tenía el escenario soñador, pero esa sentada con él días antes de viajar me permitió saber que ese era el escenario posible. Y el clima puede ser una chanda, ¿no? Pero es que... ¿Qué tal lo que fue pero qué tal que fue la media maratón de Cartagena? No, esa es una cosa que... Esa humedad de... No. Pero acá fue algo parecido, o sea, al final ese sol, que jamás me esperé que esa temperatura llegara, no sé si eran 24 o 25, un poquito más. Que tampoco es tan caliente, pero sí lo puede joder aún. Total, pues cambia mucho la dinámica y el plan que uno puede tener. Hizo que yo tuviera que llevar mi mente como a otro estado de decir, ok, hay temas que no controlo, esto no lo estoy controlando, entonces, ¿qué voy a hacer con esas situaciones? Ahora, hacerme cargo de. Claro. Porque si yo me dejo abrumar por la situación y simplemente digo, digamos que me niego a aceptar esto y sigo buscando lo que no debía buscar, puede salir peor. Claro. Entonces es una aceptación durante la carrera de tomar decisiones en el momento que uno las tiene que tomar. Teóricamente uno no debería tomar decisiones en una carrera, pero cuando hay factores externos que lo alteran, hay que tomar. Claro. Entonces eso es lo que tocó hacer en ese momento. Y ahí digamos que tu esposa logró tener una buena carrera en Boston, pues si terminó Boston, que eso ya llegar allá es lo máximo, y luego cogen un avión directico a Londres. Sí. Fue pucha. Sí, eso fue muy rápido. Nosotros terminamos de correr, Boston se corre un lunes, descansamos todo el día martes en el hotel en Boston, obviamente llevábamos botas, llevamos complex electric. Sí, ustedes iban con llevábamos, mejor dicho, pues cuidamos en la alimentación. Normalmente después de una carrera yo me tomo una cerveza, me tomo un vino. Esa semana en particular no tomaste nada. Cero, nada. Claro. Porque el tema de recuperación era importante. Porque la cerveza post carrera es espectacular. Es importante también. Miércoles viajamos a Londres, llegamos jueves a Londres y nuestra primera corrida después de esa experiencia de Boston es el viernes en la mañana. Y ahí el cuerpo, no la mente, ¿qué te dijo? ¿En qué nos metimos? ¿Y la mente qué te dijo? Pues de acá salimos. Hágale, mijo. Sí, de acá salimos. ¿En qué nos metimos? Pues de acá salimos. Esa fue la conversación que tuve con ella en un desayuno. Pero, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque la corrida... Es ese momento runner de, puta, ¿yo por qué me metí en esto? Yo quise esto. Y sí, fue esa conversación con ella y esa primera corrida dije, nos está doliendo mucho. No veo en este momento cómo vamos a correr 42 kilómetros. Acá corrimos media hora y corrimos, pero 42. Y dijimos, ok. Bueno, y ustedes están acostumbrados a correr a un pace muy rápido. Ahí te tocaría a mi pace de señora, pero termine. Y lo curioso fue que en la segunda corrida, después del día de la feria, antes de ir a la feria el sábado, volvimos a correr, las sensaciones fueron un poquito diferentes. Ya te sentías mejor. Pero ¿a ti no te parece que, más allá de que ustedes hayan hecho la locura de correrse 2 maratones, la maratón le deja a uno como un boost? O sea, uno está muy cansado, pero uno tiene como un boost de adrenalina. Hay gente que, yo lo conversé con amigos y me decían, ya le dio el cansancio post-maratón, queda 2 o 3 días después. Sí. A mí nunca me dio. Okay. Que es raro. De hecho, a mí todo el mundo me dice que yo soy la rara. Sí. Claro, sí estuve cansada, o sea, tampoco normal. Voy a decir tal. Pero es que había gente que me decía, es que yo me apagué, o sea, no podía hacer nada más. Pero justo después de eso, yo sentí que hubo como un glow, un boost, me sentía súper poderosa, es como, sí, todo lo puedo. Sí. Puede que eso sea lo que les haya dado el empujoncito. En la segunda corrida nos dimos cuenta que el cuerpo no está tan mal, entonces ese día corremos, nos sentimos mejor, vamos a la feria de la maratón a reclamar los VIPs, todo esto, y hay una estación de masajes, decidimos sacrificar un poco la visita tan despacio a toda la feria y disfrutarla. Yo creo que esos masajes nos pueden funcionar. Claro. Y nos fuimos media hora de masajes cada uno. ¿A ti te gustan las ferias de las carreras? Sí, obviamente. ¿Sí? Y esa fue una carrera y una feria muy chévere también. ¿Sí? Pero entonces, masajito. Masajito, hicimos masajito. Sí, perfecto. Valió la pena. Valió la pena. 10 de 10 los masajes de Londres. Yo creo que sí. Muy buenos. Llega el día de la carrera, ya digamos que la incertidumbre es
no tenemos nada que perder. Nuestro Claro. único objetivo era, Terminar. vamos a terminar la carrera. Claro. Necesitamos esa medalla porque con esa medalla solo nos faltaría Tokio para terminar las majors. Y ahí, como yo en Tokio, o la terminamos gateando o Pero la algo. terminamos. Exacto. Cada uno, obviamente, mi esposo y yo salimos en carreras diferentes. Ujú. Y pasó algo diferente en esta carrera y es, desde el minuto 1, yo decidí irme a lo que debía irme. Acá me voy a confesar en algo particular, Ujú. que fue lo que aprendí en ese momento cuando salí en Londres. Y es, cuando yo salí en Boston, salí en un correr adelante A la maldita sea. con un grupo de personas, pues ahí estaba un deportista mío, estaba Eduardo, que iban a unos ritmos los cuales ese era mi escenario soñador, pero no era Mm. realista. Entonces Claro. ahí me di cuenta y dije, no voy a cometer ese mismo error, voy a hacer mi carrera al ritmo que yo debo hacerlo en este momento. Que eso es un error muy común y muy frecuente de las personas en cualquier carrera, y es que la emoción los hace Sí, la salir más adrenalina, rápido. sí, y es normal, y creo que es normal que uno salga un poco más rápido los primeros kilómetros, pero no rápidamente tiene que hacer check y bajar. Pero mira que a mí en Medellín me pareció muy curioso. Medellín es una maratón pues pequeña comparada Y es con difícil, esas, no es fácil, Medellín. es durísima. Es durísimo, sí. De hecho, a mí alguien me dijo, usted ya hizo Medellín, después de cualquier maratón, y yo, vamos. Pero la gente, yo estaba en el segundo corral, la gente no salió tan rápido. Ujú. Todos salimos a un pasito chévere. Ujú. También uno tiene que saber si yo qué gano. Es que yo por lo menos decía eso, yo me despacio porque es que me faltan aquí 4 horas Sí, sí, sí. o más. Sí, tal cual. En Londres lo hiciste. Salí tranquilo, miré mi reloj, miré y dije, voy al ritmo que debería ir. Ujú. Y me concentré en disfrutarme el recorrido, Chévere. sin pensar en nada más, sino en ir sintiéndome bien a un ritmo que yo sabía que podía controlar. Pero a ti no te parece que hay personas que pierden el goce de las carreras, no importa la ciudad en la que estén, sobre todo la primera vez que las corren, por ir pensando en el reloj, en el pace, en el tiempo, en si estoy haciendo bien la zancada, en no sé qué, y ahí pasan unas cosas muy bonitas en las carreras. Uno está en Londres y pasa por el puente. Eso, mira, esa imagen nunca se me Mire. olvida. Y eso que acabas de decir es, yo he tenido la oportunidad de correr Berlín 2 veces, Chicago 2 veces. Ujú. Y la segunda vez que corrí cada una de esas maratones, me di cuenta en el circuito de puntos emblemáticos de la ciudad, los cuales en la primera vez que las había corrido, ¿No los habías visto? no los había visto. Mira que el Colo Murgla también lo tuve aquí en este podcast, para que vayan y vean el episodio. Él me decía que su carrera favorita era Berlín, Ujú, por el paisaje. ujú. Él me decía, Berlín es una cosa muy maravillosa. Por eso mismo. Sí. O sea, me encantaría correr París, Pero para disfrutarse. pero es París. que tú te imaginas A uno verse ir París. llegando y pasando Sí. la torre. Yo creo que a mí yo lloraría. Así, yo, París, esto es muy lindo. Sí, eso es una experiencia que ese mensaje mío saliendo a Londres, dándome cuenta que estaba haciendo las cosas correctamente, me permitió 2 cosas. Uno, Ujú. que la segunda mitad de la carrera fuera más rápida que la primera mitad. Claro, Que en Londres la corriéramos tanto mi esposa como yo, la corrimos más rápido que había sido lo que habíamos corrido Boston. claro. Y la sensación que yo tuve en algún punto de que muchas personas me estaban pasando en Boston, acá pasó al contrario. Ujú. Nuevamente, yo era el que al final podía estar apretando un poquito más. Claro. Entonces, creo que la experiencia vivida durante esa semana me mostró varias cosas. O sea, y lo digo acá como entrenador, pero al final como deportista es, de cada carrera se aprende algo. Claro, y esa sensación de pasar gente o de que lo pasen a uno también, a muchas personas les juega el ego, ¿no? Ujú. Y que en el running el ego es, Sí. ahí, ¿cómo hacemos con la gente con tanto ego? Y las redes sociales y los equipos y la competencia en general hace que eso cada vez se vuelva un tema. Claro. Y la invitación que yo le hago a mis deportistas y les digo, algo curioso ha pasado con mis deportistas el último año. Ujú. Hemos tenido la oportunidad de tener muchos clasificados a la maratón de Boston Ok. y los números vienen mejorando constantemente. Ujú. Entonces la gente se empieza a contagiar. Todo el equipo se empieza a Claro, contagiar. yo también quiero. Yo también quiero. Pero saber que cada camino de cada uno es muy diferente. Claro. Y también la responsabilidad de uno es decir, sí se puede, porque creo que todos tenemos el potencial de hacerlo siempre y cuando sepamos cuál es el camino correcto y el tiempo Claro. estimado para poderlo hacer. Mm. Y eso ha sido un poco también como poner los pies sobre la tierra, fijar las expectativas realistas. Jamás cortarle las alas a un deportista. Porque Sí. creo que uno tiene que ser muy claro también cuando tiene que ser claro. Pero también este rol y sobre todo ser entrenador requiere de tacto de saber
manejar a las personas y saber relacionarse con las personas. Claro, y además es que si tú tienes en el mismo equipo, no sé, por ejemplo, a Eduardo Acevedo Sí, y a mí, sí. y los dos vamos a correr Chicago, pues ahí las expectativas son súper, misma carrera, misma medalla, mismo esfuerzo, ¿no? Que eso también es muy bonito del running, que la gente se le olvida por las redes sociales de que creen que tienen que ir muy rápido, que tienen que ser como Eduardo, pero tú como entrenador, ¿cómo harías como con ese paralelo de ambos van en la misma carrera? ¿Y qué tal que yo sí tenga PR y Eduardo no? Claro, mi PR puede ser el peor tiempo de Eduardo, pero puede pasar y está bien que pase porque al final claro. cada uno tiene como una expectativa muy clara. Paréntesis, esperamos, Eduardo, que sí te hagas tu PR en Chicago. Él va a ser PR en Berlín. Yo también creo. Él va a ser, estoy seguro que va a ser PR en Berlín. Pero cada historia y cada realidad es muy importante. Claro. Y a mí me gusta también, en ciertos momentos, como fijar unas expectativas con mis deportistas en un plan de carrera que les diseño a cada uno de ellos. Y eventualmente busco la forma de tener un contacto previo con la mayoría, obviamente por tiempo, buscar la forma de poder tener un pequeño contacto con ellos antes de ir a correr una carrera. Ahorita tuvimos la oportunidad hace una semana, deportistas que iban a la maratón de Lima y media maratón de Lima. Esas pequeñas charlas, muy corticas, una llamada, un mensaje, un audio. Eso cambia. Cambia. Sí. Cambia bastante y eso creo que va a hacer un poco la diferencia de... acá se siente equipo. Claro. Ahí hay algo que está bien. Ahí me gustaría que habláramos de ese tema del apoyo durante la carrera, o antecitos, o después, que sí cambia y no tiene que ser lo que yo decía, que a mí me gusta ver a mi marido, pero digamos, yo voy a ir a Chicago y por temas de tiempo, de plata, de muchas cosas, yo voy a ir sola. Sí. La primera carrera, o sea, es como, voy a presentar en mi evento más importante y mis papás no van a estar. No van a estar ahí. Exacto. Sí. Que eso, digamos que tengo que trabajarlo seguramente. Pero a mí, por ejemplo, en Medellín, me pasó que Alejandro me llamaba al celular, me llamó a decirme cómo vas. Y el man obviamente ya me lee y él ya sabe cómo voy dependiendo de... El man ya aprendió a leerme. Pero me acuerdo que estaba terminando y yo el último kilómetro de Medellín, Juan, lo sufrí tanto que yo decía, fue puta, ya me hice 41, pero es que... Ya no puedo más. No, es que la meta, no veía la meta. Sí. Yo era como, o sea, esto es o sea, como que se puso en slow-mo la carrera. Sí. Y cuando iba llegando en Medellín, pues uno llega así, hay como una curva y llega a la... Alguien me gritó, además yo no estaba de local, a mí, ¿quién va a saber quién es uno en Medellín? Y alguien me gritó, ¡Silvia, vamos! Y era Tatán, el head coach de ASICS. Y yo lo vi y fue como, ¡oh! Mierda, yo necesitaba esto. Y me pegué un pique que yo no pensé que fuera a rematar la carrera. Ahí le doy el agradecimiento público a Tatán porque ese man... Yo creo que estaba esperando a alguien más, pero me vio y fue como, yo a ti te conozco, te voy a dar el ánimo. Y cuando crucé, me pasó algo muy curioso, y era que yo siempre veo a Alejandro. Esta vez no lo vi, porque iba embalada para cruzar la meta. El man me grabó y me dijo, ¿me viste? Y yo, ¿te estabas? Y me dijo, yo como, sí, ahí está. Te grité y todo. Pero uno de mis entrenadores del gimnasio me llamó, teléfono. Y yo no sabía quién era, yo solo contesté, y yo, ay, puta, ¿quién es? Y apenas crucé la meta, me timbró el teléfono. Y me dijo, estoy muy orgulloso de ti. No, pues obviamente crucé la meta, lloré. Es la hora que yo todavía le digo a Bernie, amigo, tú no sabes lo que fue para mí que tú te levantaras un domingo y estuvieras haciéndole tracking a mi carrera y que tuvieras la delicadeza de llamarme y decirme eso. Eso es muy importante. Y creo que uno lo siente. Cuando uno tiene, yo lo llamo buena vibra de las personas en general, eso se contagia. Bueno, y tú en esa carrera le diste el push a Paula Guzmán para llegar. Faltando 1 kilómetro. Sí, señor. Me acuerdo perfectamente, sí, la vi, me le dolió un poquito, le dije un par de cosas. Es más, creo que ella todavía tiene un video por ahí que lo publicó. Sí, que tú le dijiste que las carreras se acababan con la cabeza y no con las piernas. Tal cual. Y esos momentos realmente le generan a uno un boost que uno saca las fuerzas de donde no las tiene. Cuando uno, por ejemplo, viaja a una carrera, y esto puede ser una herramienta que le sirva a alguien en los momentos más difíciles, busque también cosas que durante el recorrido lo puedan impulsar. Ejemplo, en Boston, los momentos más duros que yo buscaba banderas de Colombia. Claro. Yo miraba alrededor en aquel momento y cuando veía, gritaba y ¡boom! Me gritaban y me devolvían y me recargaban. Tú sabes que amo los letreritos de pégale acá para que te dé vida. Sí. Yo, sí, tri,
Y Tal si me cual. da, voy. Entonces, esas cosas uno tiene que usarlas a su favor. Y lo Sí. que tú dijiste, digamos que en el equipo en particular pasa algo y es los días previos la gente está muy emocionada, la gente que va de viaje, presentamos quiénes son los que van a la carrera, Chévere. lo ponemos el listado de los números de competencia, toda la gente los empieza a seguir. Durante la carrera, en el grupo de WhatsApp que tenemos, empiezan a alentarlos a pesar de que las personas estén corriendo. Yo creo que esos alientos que están acá, muchas personas organizadas viendo lo que está pasando allá, se sienten al otro lado. Sí, Es de más, acuerdo. un deportista que fue el que hizo el mejor tiempo en Boston y creo que es el mejor tiempo de maratón en el equipo, que es como, es 2 horas 42 minutos. Un crack. Él tiene las alertas del celular puestas ¿Sí? y él permitía que le llegaran los mensajes. Y durante la carrera, él estaba viendo los mensajes. Es que hay gente que le quita todo eso. Por eso es que te digo que yo no sabía quién me había llamado, yo solo contesté. ¿Sí? Bueno, fue una buena llamada. Lo máximo es que hubiera sido de claro a venderme un A paquete de cuentarle algo. algo, ¿no? Total. pero sí, siempre vale la pena esos esfuerzos, ¿no? Sí, y cada uno decide. Hay personas que deciden 100% no tener nada acá. Hay personas que dicen, no, yo sí quisiera de pronto recibir mensajes. Eh, Esto me hace acordar de algo que yo tuve en la maratón de Nueva York hace poco. Ujú. Y es que la maratón de Nueva York también fue una experiencia que yo venía de Berlín desde el mejor tiempo y llegó a Nueva York 2 meses después, mes y medio después. A ti te encanta esos retos, ¿no? Qué berraco. Pero, ¿sabes qué me pasó? Que yo creo que en ese momento mi mente necesitaba un poco más de descanso antes de enfrentarme a la segunda maratón. Claro. Y yo decido... Además venías con ego, porque tú acabas de decir que venías de Berlín con un tiempo el mejor alto. tiempo hasta el momento. Y hasta ese Claro, momento ese fue el mejor tiempo. claro. Y llego y me enfrento a una carrera dura, complicada, de muy buena barra, de lo que tú quieras. Pero en un momento que sentí la necesidad como de hacer un desahogo de muchas cosas. Ajá. Y en plena carrera, una milla del recorrido es un puente, bajando el puente yo ya decido sacar mi celular y creo que le marqué en ese momento, no sé si fue a mi mamá o a mi hermano la primera llamada. Llamaba a un amigo. Llamada a una amiga. Claro. Y durante muchos momentos en la carrera llamé a mi mamá, hablé con mi hermano, hablé con mi hijo y me cambió el chip para disfrutar el tema, pero necesitaba soltarlo. Porque Claro. tú lo acabas de decir. Y eso, el ego es una cosa que le pega a uno muy duro. Sí. Y yo venía, claro, yo venía de, a ver, lo digo el reconocimiento en el sentido de haber hecho mi mejor tiempo en una carrera y ya enfrentarme con la segunda y saber que claramente no iba a tener la misma realidad. No fue un mal tiempo, fue un buen tiempo también. Pero encontrarse con eso es lo que cada día, yo digo, las carreras se aprende algo y el ego hay que dejarlo a un lado. Y la gente que está alrededor de uno y la gente que sale pues a animar a las carreras, mi esposo a veces me dice que yo ya solo hablo de running. Y el man me dice, no, yo no voy a ir a animarte una 10K. Man, o sea, súbete de nivel, pues. Y se ríe. Pero yo siento que la gente sí se siente orgullosa de uno, ¿no? Y esa llamada a un amigo, seguramente tu mamá, obviamente pues uno de mamá es como, ay muchachos, sí, yo te acompaño, pero es como ese orgullo de estás haciendo algo que si lo hayas hecho miles de veces, yo voy a estar acá para apoyarte. Y uno no sabe cada día a quién puede inspirar a generar un cambio. Claro. Y no se trata de una maratón, se trata de ser ejemplo en muchas cosas en la vida que uno puede hacer. Mira, te voy a contar algo que creo que yo nunca se lo he contado a nadie pues públicamente. A mí, una de las cosas que me enganchó al running, o que ni siquiera me enganchó porque yo hice mi primera carrera, fueron unos 5K, Sí. que caminé la mitad porque yo dije, yo no puedo. Yo mentalmente dije, yo no voy a poder. Estoy segura que lo hubiera podido hacer. Pero yo dije, no puedo, y caminé, crucé la meta igual y me emocioné mucho. Pero durante esa carrera, era una carrera de solo mujeres. Y había un man, un señor, un esposo, parado en la 11, con un letrero, y estaba con el coche con el bebé. Y la esposa venía así, ¿no? Toda hecha nada, corriendo. Yo creo que es su primera carrera. Sí, y el man la vio y le decía, ¡Gorda, vamos! ¡Tú puedes! Ese man entregado. Y la esposa yo creo que le pareció lo máximo, pero también lo miraba con cara de, voy a morir, güey. Me jodas. Pero se le sentía el amor de, gracias, todo bien, pero ábrete el parche. Yo ese día dije, ¿qué nota esto? Que haya alguien que quiera apoyarte, alguien que te, sí, como que, sí, ¿cierto? Ese día dije, me gusta. Eso es. Y al final a la meta nunca llegamos solos. También. Porque en el proceso muchas personas, así no estén ahí, están aceptando que tú madrugues mucho a entrenar, que llegues cansado los fines de semana y no quieras hacer nada.
que te restringas en ciertas cosas de alimentación. Mira, mira todos los componentes que hay alrededor de esto. Entonces, Que uno se vuelve monotemático. hay gente que dice, pero ya otra vez vamos a hablar de lo mismo. Ya no hay otro tema de conversación. No, marica, acabo de correr una maratón. Entonces creo que nunca llegamos solos y que todo ese tipo de cosas suman porque hay personas que indirectamente lo están ayudando aún a hacer lo mejor posible y llegar ese día a la carrera. Juan, la mente obviamente es, yo creo que fundamental, ¿no? Es una de las piezas centrales del rompecabezas. Y uno tiene una lucha constante y no está mal aceptar que uno, hay veces que quiere, hay veces que no quiere. Y hay que aceptar también cuando no se está bien, cuando no estoy y no me siento bien y saber que Claro, todo comienza también acá, todo comienza en la mente. O sea, claro. los pensamientos que traemos, la manera en que asumimos cosas que nos pasan en la vida, cómo nos levantamos y la actitud que tenemos frente a las cosas que nos pasan, es muy poderosa. Y yo quiero decir algo que me parece importante y es, con esto entendí mucho el rol que nosotros como papás tenemos con nuestros hijos. Sí. Y es, yo soy de una forma hoy gracias a lo que mis papás en algún momento hicieron de mí o me inculcaron. Y uno tiene que tener mucho cuidado también, los que son papás, que seguramente acá hay muchos papás, de la forma en que como muchos detalles que nosotros tenemos en nuestra vida siendo papás, pueden afectar el futuro de nuestros hijos. Claro. Y comienza acá, o sea, con una frase que tú le digas de pronto equivocada a tu hijo, eso le puede marcar la infancia. Claro. Y en el deporte, sobre todo. ¿No? Hay deportistas que sufren mucho porque sus papás son los que son sus peores enemigos. Esos traumas de colegio, cuando en el colegio se hacía bullying, porque uno era el gordito, el que de pronto llegaba último, el que no sé qué, todas esas cosas, lo marcan a uno. Claro, de acuerdo. Eso, y en los equipos también puede pasar, ¿no? Sin darse uno cuenta. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en los encuentros, cuando encuentros de entrenamiento donde son muchas personas, el manejo que debemos tener con los deportistas, independientemente que hay niveles, ritmos, todos somos lo mismo y tenemos que entender que en ese ecosistema tenemos que funcionar muy bien. Claro, a mí alguna vez otro entrenador que se llama Alejandro González me dice, él me decía, cada uno va a su ritmo, cálmese, tranquila. Cada uno va a su ritmo. Y en las carreras, el mensaje que él me mandó fue, cuando la esté pasando muy mal, sonríe. Va a ver que le cambia la carrera. Lo hice y yo ahí Alejo. Y sí, cambia. Esa sonrisa, eso es pensar como en ese tipo de cosas es importante, pero la mente también te puede jugar en contra de no voy a hacer el tiempo que yo estaba esperando, soy lo peor, no sirvo para nada, ¿no? ¿Qué podría hacer? Hemos hablado de, yo voy a decir, 5 herramientas que nos sirven a nosotros como corredores para minimizar y trabajar nuestra mente para las carreras. Ya dijimos, semana previa es lista de chequeo. Sí. Segunda, hacer un despeje y es soltar las cosas que mentalmente no me están ayudando y agarrar las cosas que me están funcionando. Tercero, seguir un plan, ¿vale? Sí. Seguir un plan durante la carrera. Cuarto, digamos que apoyarse de factores externos que nos permitan a nosotros, digamos que conectarnos con algo que nos impulse. Pero yo creo que hay una cosa muy importante, es la visualización. Y la visualización es una técnica que al final nos permite a nosotros recrear a través de imágenes algo que queremos que pase. Y ese algo que queremos que pase nos puede servir de impulso en los momentos más difíciles de una carrera. Tú me dijiste eso, tanto en Tokio y creo que en Medellín también, que me visualizara pasando la meta. Pasando la meta, recogiendo esa medalla, siendo feliz en algún momento. Sí. Eso pesa mucho. Y creo que esa visualización también es una herramienta muy poderosa que uno puede, y hay que trabajarla. Porque entre más detalles tú tengas de recrear esa imagen que quieres, entre más detalles haya ahí, va a llegar más, como de una forma más profunda y tú realmente te vas a apoyar más en eso. Entonces yo creo que uno puede tener muchas herramientas y miren, así como uno trabaja el cuerpo y necesita físicamente prepararse, la mente también necesita una preparación. Porque ha habido casos de personas en general, no hablo de equipos ni de personas que llegan muy bien preparados físicamente, pero llegan el día de la carrera y ante un cambio de muchas cosas que se pueden presentar, baila, pierde. Claro, claro. Pues ahí está el ejemplo de los atletas paraolímpicos que un día se pararon y dijeron, pues puedo que no tenga 2 piernas, pero mira lo que puedo hacer. Y la cabeza los transforma en algo más, ¿no? Sí, creo firmemente en eso y la idea con esto es, yo le decía a Ani, mi esposa, hace pocos días y es, ¿hasta cuándo yo estaré haciendo esto? Claramente digo que yo todavía soy joven, no hablemos de edad, pero no, voy para 43 años
Seguramente mi parte deportiva tendré unos años más para hacerlo, pero y el más allá, ¿qué va a pasar? Claro. Me lo pregunto todavía. Sí. Pero digo, ahí es donde la mente me dice en este momento es, preocúpese por el presente, por Sí, goce vivir el hoy. gócelo hoy. Claro. Aproveche eso que está pasando hoy, en su Sí. presente, y no se preocupe por lo de mañana. Mañana será otro día. Enfóquese en el hoy y creo que eso también hace que uno pueda disfrutar el presente y vivirlo con De mayor acuerdo. tranquilidad. De acuerdo. Juan, muchas gracias. Señorita Silvana, un placer. Me va a decir así toda la vida. No, mil gracias a ti de verdad por la invitación. Y espero que en otra oportunidad sigamos conversando. ¿Será que vamos a hablar algún día que es algo que no sea de running? ¿Tú qué crees? Yo sí Sí, creo. sí puede, no, Sí, obvio. Va a ser difícil, pero sí, obvio. No, mil gracias. A ustedes, obviamente, la invitación es a que si creen que este episodio les sirve a alguien, mándeselo, porque la mente también hay que entrenar. Adiós. Si les gustó este episodio, no duden en compartirlo. Suscríbanse y prendan la campanita para que tengan las notificaciones cuando tengamos episodios nuevos. En redes sociales nos pueden seguir como @las11 el podcast. Gracias por conectarse a esta conversación. Nos oímos en un próximo episodio. Un podcast producido por Relatores, contando historias.